Eso no quita el cariño que yo puedo llegar a tener por esta institución, y es algo que agradezco mucho a lo largo de todos estos años. Entonces, aprovecho la situación, ¿no?, el momento como para agradecerles. Por otro lado, lo que yo les voy a leer se podría dividir en dos partes. O sea, es fácil dar un discurso, pero siempre hay que hacer una introducción respecto de qué fue lo que sucedió. La historia argentina tiene muchas cosas que son muy lindas, que por ahí ustedes desconocen, ¿no? Y que cuando las escuchen les van a llamar muchísimo la atención, por cómo son, porque ustedes van a decir, ¿en serio hicieron este tipo de cosas? Sí, las hicieron. Es más, yo muchas cosas de las que puse acá me enteré ahora, ¿sí? No intento ser políticamente correcto, sino ser un buen docente con ustedes, ¿sí? Puede haber muchísimas diferencias con unos y con otros, pero en definitiva, lo que buscamos todos los que pertenecemos a esta institución es que ustedes puedan salir adelante y ser personas de bien de acá al futuro, ¿sí? O sea, son los argentinos que nosotros les vamos a dejar todo lo que viene y esperamos educarlos como corresponde. Bueno, ahora me pongo los lentes porque estoy un poquito viejo, me agarró la presbicia, así que tengo que leer conmigo. Bueno, directivos, docentes, alumnos, personal del Comercial 24. En esta fecha conmemoramos el nacimiento de nuestra libertad, acontecida hace 214 años, el 25 de mayo de 1810, con el recuerdo de aquella frase histórica, el pueblo quiere saber de qué se trata. El modelo Borbón había desplazado a los criollos del gobierno y también de las jefaturas militares. Sin las invasiones inglesas no se hubiera podido tener el sentimiento de unidad y fuerza en la población rioplatense que las mismas permitieron a los criollos volver a ocupar cargos en las jefaturas militares. Desde 1808, España soportaba la invasión napoleónica. El rey Fernando VII abdica ante su padre. Carlos IV, quien abdica ante Napoleón, y este abdica ante su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botella, y ustedes pueden suponer por qué. Es lo que fue la farsa de Bayona. Fernando VII tuvo un muy buen pasar en su detención, mientras que a la población española le estaban haciendo creer que estaba padeciendo. Una sucesión de gobiernos trató de hacerse cargo del difícil momento, pero con el transcurso de los meses la situación se fue tornando cada vez más frágil. A principios de 1810 se formó en Cádiz un consejo de regencia, con el fin de resistir el asedio francés. La debilidad política y económica del Imperio Español implicó una desatención en las colonias americanas. La necesidad de un gobierno autónomo y de un libre comercio acentuó el descontento de la población criolla. El 13 de marzo de 1810 llegó la noticia que Sevilla había caído en manos de las tropas de Napoleón. El virrey Cisneros se vio obligado a ceder ante la iniciativa de los criollos revolucionarios de Buenos Aires que pedían una convocatoria a cabildo abierto. Con una participación de aproximadamente 250 personas, el 22 de mayo se realizó una sesión de cabildo abierto en la que se decidió destituir al virrey Cisneros. Esa noche los patricios rodean el cabildo a punta de bayoneta, donde restringieron el paso de quienes querían pasar. Mientras el obispo Benito de Lué y Riega y el fiscal Manuel Genaro Villota sostenían que los americanos les debían obediencia a los españoles, Juan José Castelli y Juan José Paso exigían la conformación de juntas autóctonas, porque consideraban que desaparecido el rey, el poder regresaba al pueblo. El pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al cabildo el 25 de mayo, creando una junta de gobierno integrada por Cornelio Saavedra, presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea Vocales y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Este fue el punto inicial del proceso revolucionario que desembocaría en la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Hasta aquí han tenido una pequeña clase de historia acerca de los sucesos acontecidos y las consecuencias que tuvo. Con el vivo y ejemplar recuerdo de los fundadores de la nacionalidad, resulta conveniente reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la patria. ¿Verdaderamente hubo una revolución? Personalmente creo que no, porque se adopta una forma de gobierno similar a la que existía en la península ibérica, que son las juntas y consejos de regencia. El sistema político, jurídico, económico y social continuó siendo el mismo. Para que exista una revolución debe haber un cambio en todos esos aspectos, como ocurrió en la Revolución Francesa o la Revolución Bolchevique. La primera junta de gobierno en realidad ocurrió el 24 de mayo, en la que el virrey Cisneros queda como presidente, representaba los estamentos virreinales, la universidad, el comercio, la curia y la militar. Los sucesos de mayo fueron, más que nada, rebelarse contra el virreinato del Perú y el monopolio comercial español.
El reglamento de comercio de 1778, impuesto por Carlos III, en la que habilitaba los puertos para la exportación, no dio sus frutos. El contrabando continuaba porque el flete marítimo no estaba en manos de España. ¿Por qué esta afirmación? Porque aún seguíamos jurando por Fernando VII. Ante la derrota de las fuerzas napoleónicas y la restauración de las monarquías absolutistas, el temor que Fernando VII tomara venganza por los procesos revolucionarios en las colonias latinoamericanas estaba latente. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Carlos María de Alvear, envía a negociar a España en el año 1815 a Manuel Zarratea, Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia. Querían negociar la posibilidad de que el infante Francisco de Paula, hijo del rey Carlos IV, fuera declarado rey constitucional del Río de la Plata. Ante la negación de esta propuesta, Zarratea insinuó secuestrar al infante para traerlo a Buenos Aires y obligarlo a asumir como rey de las Provincias Unidas. Esta idea fue desestimada por Belgrano y Rivadavia. Esa es la parte donde yo les digo que muchas veces uno no conoce lo que es la historia argentina y tiene ese tipo de cosas que son divertidas, que son, qué sé yo, atractivas y a veces se dejan de lado. Para entender lo que sucede en nuestro país, 214 años después de los sucesos de Mayo, deben saber que la nación no es sinónimo de patria. Mientras que la nación es el sujeto político que formula y sanciona leyes, artículo 35 de la Constitución Nacional, la patria se refiere al lugar de nacimiento de las personas. Recuerden que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. La libertad de expresión tiene sus límites en los preceptos de las leyes que la desarrollan, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Nuestros patriotas buscaron desde el primer día tener una identidad nacional sin olvidar la tierra de donde provienen, siendo capaces de dar su vida con tal de defenderla. La única manera de defender nuestra patria es teniendo una educación pertinente que les permita integrar nuestra nación. Desde el nacimiento de la República Argentina, oficialmente en el año 1853, se han sucedido innumerables personajes, muchos de ellos siniestros, que han intentado y logrado obtener beneficios personales, apelando a la defensa de nuestros derechos. Mientras que el engaño ha sustituido a la verdad y el mito se ha impuesto sobre la razón, muchos miserables usaron el oportunismo demagógico para confundir a nuestra sociedad. Desde el comienzo de ese milenio, la integridad nacional se ve amenazada por las sucesivas crisis políticas, económicas y morales. Queridos alumnos, ustedes deben empezar a construir una Argentina que vuelva a ser potencia mundial, sin diferencias ni castas, dejando de lado el egoísmo para trabajar por nuestra nación. Para que esto suceda, tienen que prepararse. Deben templar su carácter para saber tomar las decisiones adecuadas. Deben ser obedientes, lo que no significa ser sumisos. Deben aprender que solo deben tener compasión ante las lágrimas de dolor y no con aquellas que son selectivas y engañosas. Los argentinos somos un pueblo bendecido por un territorio que potencialmente podría alimentar a 400 millones de personas y que, sin embargo, tiene a más de la mitad de su población bajo el índice de pobreza. Las estadísticas indican que el analfabetismo está casi erradicado en nuestro país, pero la realidad nos demuestra diariamente que nuestros adolescentes no pueden interpretar textos, no saben resolver ejercicios básicos de matemática y menos del 10% termina la secundaria en tiempo y forma. El analfabetismo es la esclavitud del siglo XXI, donde la falta de educación impide el acceso a necesidades básicas y fomenta las diferencias en la sociedad. Cada día de clases que pierden, cada materia que no aprenden, cada año que dejan pasar para recibir su título, los acerca más a la esclavitud que supone la ignorancia. Durante décadas los han sometido a la educación, a la improvisación, al despilfarro de los recursos y al sectarismo de diversos grupos ideológicos. El daño ocasionado llevará décadas poder repararlo. La disciplina debe ser una forma de vida, entendiendo que existen premios y castigos en la vida. Deben comprender, tener y practicar valores básicos como la moral, el respeto y las buenas costumbres. Nadie peleará por sus derechos sino ustedes mismos, por lo que deben aprender cuáles son sus obligaciones. No es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Lo que está mal debe ser castigado según lo enmarca la ley. ¿Cómo se entiende que existan sindicalistas ricos y obreros pobres? ¿Cómo se explica que no se respete el derecho a la libre circulación dentro de nuestro territorio nacional?
José Ingenieros decía: nunca ignoren el placer de exclamar «yo soy» frente a los demás. Nunca sigan los caminos de menor resistencia, como aquellos que nadan a favor de la corriente donde no existe mérito, ya que es la simple incapacidad de nadar aguas arriba. Eviten los caracteres mediocres que saben adaptarse a la hipocresía social como las lombrices a la entraña. Los hombres sin ideales son incapaces de resistir las acechanzas de hartazgos materiales sembrados en su camino. Cuando han cedido a la tentación quedan cebados como las fieras que conocen el sabor de la sangre humana. No se dejen engañar por aquellos que quieren hacerles creer que disciplina es una mala palabra, que libertad es sinónimo de libertinaje, que populismo es sinónimo de democracia. Sus palabras tienen la misma ambigüedad que el oráculo de Delfos, diciendo un montón de mentiras para confundir y de las cuales jamás se hacen cargo. Catón el Viejo, político, escritor y militar romano, que participó en la Segunda Guerra Púnica, siempre terminaba sus discursos en el Senado con la frase «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida. Esta afirmación venía porque, al haber visitado Cartago y viendo la riqueza que poseía, suponía que podía ser una amenaza para Roma, lo cual ocurrió con el ataque de Masinicia. Ante esta situación, Roma le declara la guerra a Cartago, la que fue arrasada en el año 146 a.C. por Escipión Emiliano. El sentido que se le da a esta frase es que todo aquello que pudiera resultar amenazante debe ser eliminado. Nuestra amenaza es el analfabetismo y la pobreza, que debemos impedir que se extienda en nuestro país. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la fuerza inspiradora de sus actos y extravían sus destinos. No ver o no querer ver no es ceguera, sino una ofensa a la patria. Alumnos, nunca deben olvidar que Argentina estará delante de ustedes para abrirles caminos en la vida. Argentina estará a su lado para acompañarlos y Argentina estará detrás de ustedes para cuidarlos. Gracias.